Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Rojas Cadena y soy docente en el área de literatura. El día de hoy hablaré de una técnica de enseñanza que prácticamente todos los docentes hemos empleado en algún momento de nuestra enseñanza. Prácticamente todos los docentes utilizamos esta técnica que lleva por nombre tormenta de ideas, también conocida como lluvia de ideas o torbellino de ideas. Esta técnica fue elegida o fue en este caso originaria por el escritor estadounidense Alex Osborne allá en Nueva York. Así que el día de hoy hablaré de esta técnica que es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que utilizan los docentes en el área de enseñanza. ¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy vamos a iniciar un tema nuevo, una sesión más de trabajo con el tema que lleva por nombre el cuento. Y para iniciar con este tema, quiero preguntarles a ustedes, que ustedes piensen, que ustedes digan algo que se acerque a lo que es el cuento. Quiero que todos ustedes piensen en una definición de cuento. ¿Qué es el cuento para ustedes? El cuento es una narración o un relato breve que está basada en hechos reales o ficticios. Cuentan con muy pocos personajes. Un cuento es una narración oral donde se narra una historia. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una historia larga con muchos personajes. Un cuento siempre debe iniciar con la frase "había una vez". Cuento, narración breve dirigida a público infantil. Un cuento es una historia de ficción. Y para continuar, presento la presentación de esta exposición de la técnica de diagnóstico bajo la supervisión o facilitador el doctor Edgar Lara Molina, que es nuestro guía en este proceso enseñanza-aprendizaje. Así que el día de hoy voy a presentar técnicas de diagnóstico y la técnica que he tomado en cuenta se llama tormenta de ideas, también conocida como lluvia de ideas o torbellino de ideas. Es así como inicia esta ponencia sobre esta técnica. Esta técnica fue creada para desarrollar el pensamiento creativo. En este caso la vamos a utilizar en los educandos, en nuestros alumnos, que ellos puedan desarrollar este pensamiento creativo de algo que se les ha interrogado para que ellos piensen y den a conocer su propio pensamiento. Es una forma especializada de discusión, claro, es una forma de dar a conocer sus puntos de vista, sus ideas, sus formas de pensar. Permite promover, o en este caso permite provocar un gran número de ideas en un grupo determinado. Es decir, que cada alumno vierte o da a conocer sus propias ideas sobre una área o hacia un determinado tema. Así que el día de hoy, por ejemplo, yo inicié con un tema, el cuento. Más adelante los jóvenes me van a dar a conocer qué entienden para ellos lo que es el cuento. ¿Sí? ¿Qué es el cuento? Que ellos definan el concepto de cuento. Y esta área o esta técnica de diagnóstico que lleva por nombre tormenta de ideas tiene 3 fases. La primera fase tiene que ver con generar el mayor número de ideas. Generar el mayor número de ideas en los participantes, en el grupo. Si nosotros hacemos una pregunta o si nosotros hacemos un cuestionamiento, ¿es para qué? Para generar ideas, para generar, en este caso, opiniones de los jóvenes, quienes ellos darán a conocer sus puntos de vista. Posteriormente también sigue la segunda fase, revisión de las ideas elaboradas y la selección de las que se consideran que pueden ayudar a solucionar el problema planteado. Es decir, una vez que ya están las ideas planteadas, que ya los jóvenes nos dieron a conocer la idea de algo que se les ha preguntado, tenemos que valorar, primero que nada, el esfuerzo que hacen ellos en esa creatividad que tienen de pensamiento.
debemos también seleccionar las ideas que van de acuerdo a lo que se les está preguntando. Y las otras las vamos a ir descartando de una manera que se vayan mejorando. Y por último tenemos la tercera fase, dice evaluación, que consiste en una revisión que valora y prioriza las ideas que permanecen en la lista. Es decir, vamos a evaluar todas aquellas ideas, seleccionar y dejar cada una de ellas que nos van a servir para poder conceptualizar una idea, para poder conceptualizar un término que se ha preguntado a un grupo determinado. Al inicio de esta exposición yo hice la pregunta, ¿qué se entiende por cuento? Posteriormente, los jóvenes dan a conocer con sus ideas lo que ellos entienden o lo que es para ellos el cuento. Es por ello que yo inicié esta exposición partiendo de una lluvia de ideas de un tema nuevo. Y posteriormente, claro que el docente debe de jerarquizar, el docente debe de organizar esta actividad, esta técnica, seleccionar un moderador. El moderador es quien va a anotar en la pizarra, en algún cuadernillo, en algunas notas, todas las ideas que se están surgiendo en ese momento. El pensamiento creativo lo representan todo el resto del grupo. El maestro o el docente puede ser el moderador o también puede ayudarse de un alumno que lo elija como moderador y el resto debe de ser el pensamiento creativo. El grupo debe de dar a conocer las ideas de lo que se les está interrogando. Claro, debe de haber participaciones, el moderador debe de llevar un orden para que las ideas vayan también ordenándose. Posteriormente, se dan a conocer todas las ideas en la pizarra, en el pizarrón, en el proyector, se anotan todas las ideas y se jerarquizan las de mayor importancia. Un ejemplo claro es, ¿qué es el cuento? Los jóvenes me dieron a conocer qué era el cuento. El cuento es un relato o narración breve con hechos ficticios, narración oral de una historia larga con muchos personajes. Siempre inicia con la palabra había una vez, narración breve dirigida al público infantil. Es decir, ya se hace una previa selección de todas las ideas y se van clasificando las ideas que sí pueden servir para poder definir el término cuento. La número 3, si se observa, es una historia larga con muchos personajes. Definitivamente estamos de acuerdo que la número 3 no encaja en la definición de cuento, ya que el cuento no es una historia larga y con muchos personajes. No, una historia o un cuento o un relato debe de tener pocos personajes y debe de ser breve. A continuación, una vez que ya están seleccionadas todas las ideas que nos van a ayudar a realizar una sola jerarquización, a una sola idea general, se define el cuento de la siguiente manera. Definición de cuento. Es un relato o narración oral o escrita de forma breve de ficción dirigida a un público infantil, caracterizado por iniciar con la palabra había una vez. Una lluvia de ideas o tormenta de ideas o torbellino de ideas nos ayuda para poder tener la idea de un tema nuevo que podemos abordar al inicio de cada sesión de trabajo. La lluvia de ideas nos ayuda a romper el hielo con los alumnos, a que los alumnos puedan imaginar, puedan pensar, puedan ser creativos en el momento de contestar. Así como lo hicieron en estas ideas, 5 ideas que nos mencionan, así es como el grupo debe de ir aportando cada idea. Pero claro, es muy importante que en esta técnica de enseñanza se tome muy en cuenta todas las participaciones y que si hay alguna participación como en la número 3 que salga probablemente de contexto,
debemos de ser responsables y respetuosos con cada una de las ideas que se plasman. Debemos de tener esa educación en escuchar cada idea, cada pensamiento que surge de cada uno de nuestros alumnos. Por eso es muy importante tener normas en esta técnica, tener un moderador y tener nuestro grupo que va a ser quien nos va a aportar cada una de estas ideas, y nosotros como moderadores debemos de ser responsables y debemos de actuar de una forma profesional ante cualquier situación. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema con alguna discusión de alguna idea que se dé, que a lo mejor tenga un área de mejora o que a lo mejor esté excelente. Así que en esto consiste una técnica de diagnóstico que lleva por nombre tormenta de ideas.